Julián Macías, experto en redes, en todo lo que está ocurriendo con los bulos, responsable además de Pandemia Digital, nunca mejor dicho. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hay toda una industria de la mentira que está penetrando muy fuerte, de forma muy grave en la sociedad, pero es que hay incluso actores de todo esto, porque cuando uno ve, por ejemplo, el desparpajo con el que Ayuso miente abiertamente sobre el proceso de su novio... Si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. Pero se está refiriendo al caso de González Amador. ¿Usted se está refiriendo a mí? ¿Y usted se está refiriendo al caso Pues si usted se está refiriendo a mí, yo sí. Yo te diré que sí. Porque las pocas veces que yo he podido hablar de multa, la palabra sobre multa fiscal, creo que solamente lo he pronunciado para hablar de este caso en concreto. Luego pienso que sí, que va por mí. Y te diré que, claro, hay que pagar impuestos. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto social. Cuando ve que, por ejemplo, Díaz Ayuso, de esta forma, ante Alsina, dice descaradamente lo que no es en el proceso que tiene su novio ante la justicia, ante la agencia tributaria, ¿por qué ocurre esto y qué se le puede contar a la gente que no conoce del origen de Ayuso, del ayusismo? Bueno, a ver, yo creo que, como tú has dicho, hay toda una industria de la mentira, incluso del odio, que hace que, bueno, en tema de redes sociales, digamos que mejore las visualizaciones y que los algoritmos lo potencian, y es verdad que luego sería otro tema, ¿no? Quienes están detrás de estas plataformas no hacen nada para ello, sino más bien lo potencian, y bueno, personas como Elon Musk están ahí, pero como tú decías, hay toda una corriente que viene ya de varios años, bueno, que se conectaría con el ayusismo, donde la mentira, bueno, pues es un elemento tremendo, y un poco con la entrevista esta de Alsina, yo creo, a mí me ha recordado un poco al momento de Silvencho Rondo parando los pies al señor Feijóo. Es decir, que ellos, los que le escriben los guiones, porque esto también hay que decirlo, no es que sean ocurrencias de ellas, sino que tienen no solamente escritores, sino think tanks de pensamiento que le escriben cuál es la manera de entrar, ¿no?, al supuesto votante, o de polarizar, y que al final, pues, algo que sea muy llamativo puede esconder a lo mejor pues una mala gestión o un incendio que tenga por un lado, pues provocar otro incendio. Pero en este caso, no sé, hay gente de su electorado que le sigue, digamos, aplaudiendo, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista de hoy, pero yo creo que el ciudadano más racional, y en este caso, pues Alsina tampoco es sospechoso de ser muy contrario ideológicamente, claro, le pone los datos y sigue emitiendo diciendo que es una multa, ¿no? Cuando los datos, la verdad dice una cosa, pero estamos hablando de un relato, ¿no? Y un relato que lleva repitiendo durante mucho tiempo, y que incluso te diría que ha hecho una situación espejo en la cual, y esto yo creo que es un poco factoría Miguel Ángel Rodríguez, que es todo un especialista, cuando a Ayuso se le empiezan a acumular diferentes casos, digamos, escándalos vinculados con la corrupción, con el dinero público, pues los padres, luego el hermano, luego la pareja. Si te das cuenta, al final le crean con más o menos argumentos una situación espejo a Pedro Sánchez, como donde los padres, el hermano, la pareja, pues están involucrados, y al final es el y tú más, y esto se llama principio de transposición, que era uno de los principios de Goebbels, que es acusar a tus rivales de tus propios, digamos, tus propias debilidades, ¿no? Y bueno, pues si lo siguen aplicando, debe ser que tiene su ciencia, ¿no? Hay una profesionalidad en la política, en la comunicación, que es la mentira, ¿no? Y claro, yo creo que lo vemos cada día. La gente debe saber que hay estrategias de todo esto, y evidentemente Ayuso sigue una especie de argumentario que le trazan para defenderse de una situación que evidentemente a ella la tiene pillada, porque ella es la primera que sale a defender al novio cuando lo han pillado con Hacienda, cuando tiene además al novio con esas 4 imputaciones de 4 delitos muy graves, entonces sale a mentir. Porque das por hecho que miento, es que yo solamente cuento hasta donde sé. Porque hay una investigación judicial sobre 2 presuntos delitos fiscales que ahora se ha ampliado a otro posible delito de corrupción en los negocios de administración desleal. Hay un origen además que me parece interesante analizar, Julián, y es que esto está ensayado. Es decir, hay estrategias de la mentira, de al mismo tiempo difundirlo por las redes, tener medios pagados con dinero público para que difundan tus mentiras o lo que te interesa. Esto es una estrategia trazada y que está claramente envenenando ahora mismo a las civilizaciones. Efectivamente, no hay que olvidar que todo esto no solamente es una situación, yo digo que incluso un método científico, que tiene resultados y que tiene su think tank y sus centros de pensamiento. Incluso yo recomiendo una película que es Vice, de Adam McKay, que es el de Don't Look Up, el de No Mires Arriba, la película anterior, habla de estos think tanks y cómo hacen focus group para ver cuáles son las terminologías que tienen que usar para
cuando dan con el clic de la cuestión, pues lo difunden en todos sus medios para convencer, pues por ejemplo, a la gente pobre, que está muy bien que le quiten los impuestos a los ricos, ¿no? Es uno de los ejemplos que ponen en esa película y va de esto, ¿no? No hay que olvidar que Ayuso, Ayuso evidentemente es hija política de Esperanza Aguirre. De hecho, bueno, todo el mundo sabe que llevaba su cuenta no su cuenta de Twitter, sino la de su mascota, de Pecas. Lo que no sabe mucha gente es que igual que Esperanza Aguirre le creó a Abascal un chiringuito durante 3 años mientras financiaba a Denaes, que fue la precuela de Vox, Ayuso, antes de tener un cargo político, tenía otro chiringuito o un sueldo por el cual no iba a trabajar en Madrid Network, cuando era la responsable de redes sociales del PP de la Comunidad de Madrid, y creaba, junto a Alejandro de Pedro, que era una empresa que creaba cuentas falsas, etcétera, y hay todas esas conversaciones, creaba cuentas falsas incluso usando imágenes de personas muertas para atacar a los rivales políticos. Es decir, que ese pasado, es decir, no son, bueno, hablamos de los 7.291 fallecidos, pero tiene muchos más muertos en el armario, aunque sean luego replicados en redes sociales. Esto me interesa mucho, vamos a detenernos. Has dicho 2 datos con los que me he quedado y a la gente hay que explicárselo. Sí, sí. Uno era lo de la fundación Denaes, a la gente hay que explicarle después, porque está en el origen de Ortega Smith, de Abascal, lo vamos a contar, sí. Pero primero esto de Ayuso. Es decir, estás diciendo que Ayuso ocupó un puesto en un chiringuito y además vinculado a Alejandro de Pedro, porque estás dando nombres para orientar a la gente, aparece en el caso Púnica. Exacto. Bueno, cuéntanos esto, que es verdad que se está contando muy poco, ese origen en ese chiringuito. A ver, digamos que en Madrid Network es uno de estos espacios financiados públicamente que tenía Esperanza Aguirre, pues igual como creó otro para pagarle a Abascal con una misión, que es lo de DNA, que luego lo veremos, pero también para pagarle sin fondos del partido, pues le creó ese chiringuito para que hiciera la labor de responsable de comunicación o de redes sociales del PP de la Comunidad de Madrid. Ayuso. Exactamente. Y luego lo de Alejandro de Pedro, digamos que es una empresa que fue condenada porque trabajaba con diferentes gobiernos del Partido Popular para limpiar la imagen de los casos de corrupción, y lo que hacía era crear perfiles falsos para atacar a los rivales. De hecho, la marea blanca, la marea verde, eran algunas de esas víctimas, y bueno, finalmente fue condenado Alejandro de Pedro. Lo curioso es que, por ejemplo, Ayuso no ha estado implicado en esto. Yo creo que siempre hay también un manto protector judicial a cierta corriente política, no sé, siempre la foto de Aznar con todos los ministros rodeados por casos de corrupción, las ranas de Esperanza Aguirre y luego los casos de Ayuso, incluso te diría más arriba Florentino Pérez, que también aparece en muchos casos, pero incluso hay audios, ¿no?, curiosos de decir al juez: usted no se atrevería a llamarme o a preguntarme eso, y de hecho también contrató a Alejandro de Pedro, el propio Florentino Pérez, para también crear webs, para atacar incluso a el entrenador, para presionarle que pusiera a los jugadores que él quisiera, ¿no? Entonces, esta gente creaban perfiles en redes sociales falsos, bots y todo esto, porque esto se está haciendo, incluso son prácticas que hoy el trumpismo las ha utilizado, se habla mucho de Bannon, es decir, esto se hace. Pero antes de ir a eso, habíamos dejado votando lo de Denaes. ¿Qué es esto de Denaes? La fundación esta que tiene el origen Vox claramente ahí, y había pasta también pública. Claro, esta era la precuela, ¿no?, de la Fundación de Defensa de la Nación Española, y que es curioso, ¿no?, la financiación no solamente de los 2 chiringuitos que durante más de 3 años le pagó un sueldo superior al del presidente del gobierno sin ir ni un solo día a trabajar, pero era el pago de, digamos, el plan B de Aznar y Esperanza Aguirre, precisamente cuando no se llevan bien con la parte del Partido Popular. De hecho, hay una frase de Esperanza Aguirre, digamos, atacando a Rajoy, diciendo que por culpa de Rajoy los liberales y los conservadores se habían ido y por eso se había creado Ciudadanos y Vox, cuando quien estaban detrás eran un poco ellos, ¿no? Y precisamente una cosa súper curiosa, si uno ve, y esto está publicado en varios medios, la financiación de Denaes, que era una de las organizaciones más financiadas con dinero público de la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre era la presidenta. Cuando se crean los chiringuitos donde Abascal estuvo trabajando, cae la financiación de Denaes, y curiosamente cuando el exconsejero Reyero le desmontó el chiringuito, creo que estaba en UPyD en aquel momento, ahí se acabaron los chiringuitos, y prácticamente el mismo día, esto lo cuenta Reyero, se creó Vox ya con un sueldo a Abascal similar al que tenía. Es decir, que de una manera u otra, cuando vino de Euskadi y rebotó un poco del PP, al final se montó pues esa estructura para que montaran, bueno, pues ese espacio político
que muchas veces yo digo que hay un espacio mucho más sólido que esos partidos políticos, que son todos estos think tanks medios que dan la batalla cultural. Y ahí, bueno, aparte de Ayuso, Esperanza Aguirre, Aznar, pues podemos ver también el caso de Cayetana, ¿no? Que también era la número 2 en FAES, creo que era la responsable también de Relaciones Internacionales de FAES en algún momento, si no me equivoco. Por aclarar a la gente, FAES, la fundación vinculada al Partido Popular, cuyo presidente es Aznar. Y antes, cuando hablábamos de DENAES es el chiringuito donde está Abascal, que venía, decías tú, rebotado del PP. Aparte, para que la gente siga claro, y fíjate qué casualidad, porque tú has dicho también Ortega Smith, pero también estaba Espinosa de los Monteros, es decir, que ya desde varios años antes de Vox ya estaba ahí DENAES, financiado por la señora Esperanza Aguirre, qué casualidad que luego también a Abascal le preparan ahí un chiringuito para tener un sueldo, y obviamente no hay que ser Sherlock Holmes para ver que, bueno, pues había un interés, ¿no?, por parte de Esperanza Aguirre. Es más, la Telemadrid, es decir, ahora se habla de Teleayuso, pero la Telemadrid de Esperanza Aguirre básicamente era, pues, muchos de los intelectuales de Vox actuales, o incluso eurodiputados como Hermann Tertsch, estaban ahí, ¿no? Entonces, hay también un hilo conductor, e incluso, ¿no?, ha habido un relevo. Hablaba de FAES, que pertenece a esta red internacional de Atlas Network. Luego está el Instituto Atlántico de Gobierno, que es donde se daba formación y que tiene como socio a la Universidad Francisco de Vitoria de Legionarios de Cristo. Y de una manera o de otra, esa internacionalización, ¿no?, también de una manera de hacer política. Decía Aznar, creo que hay varias mentiras, ¿no?, que se le conocen. Unas pocas, ¿no? Bueno, pues es verdad que hay una pieza clave, ¿no?, en la explosión de Vox, que fue cuando Rafael Bardají, que era también estaba dentro del área internacional de FAES, pues lo que hace es pasarse la directiva de Vox. Ahí empiezan a tener relación con Steve Bannon y van a la Casa Blanca, y entonces empiezan a copiar el modelo, pero es el modelo 2.0 de todo este espacio, ¿no?, también por estas fundaciones, que tiene que ver con los algoritmos en las redes sociales y cómo se potencia la mentira y el odio. Entonces estamos un poco en ese momento ahora. Vamos por partes. Entonces estamos ahora en Rafael Bardají, es decir, estamos en un nexo. Hemos seguido ya cómo hay pues claramente una relación entre el Partido Popular para desembocar en Vox vía financiación pública, y ahora has nombrado un nombre que me parece muy importante, que es este de Rafael Bardají, no tan conocido, pero que es un nexo, ojo, entre el trumpismo, ¿verdad?, y la extrema derecha, incluso lo que se dice que es, Aznar diría el centro derecha, que es el Partido Popular, que es la derecha. Es decir, están vinculados. Me gustaría que me hablaras de esta figura, y me gustaría que a partir de aquí empecemos a contar a la gente lo que es esa internacional de la extrema derecha, ultraliberal, con tintes también ultracatólicos, que es la que están intentando extender, y lo están consiguiendo por el mundo. Bardají primero. Pues mira, Bardají era un poco la persona de Aznar en Estados Unidos. Bueno, todo el mundo ya ha conocido la imagen, ¿no?, de Aznar con los pies encima de la mesa de George Bush. Bueno, el que le facilita, ¿no?, el acceso a ese tipo de reuniones, pues es este señor, Bardají, que ya estaba en Atlantic Council, creo que desde el año 2004, si no me equivoco. Bueno, ya hace bastante tiempo, que es un think tank del entorno de la OTAN que... y esto es muy importante porque Aznar llegó a ser presidente para América Latina y para Europa de este think tank. Y una curiosidad con el tema de la neutralidad de las redes sociales, ¿no?, que también hablamos de los actores políticos, pero también las plataformas tienen su aquel. Facebook, en aquel momento, bueno, Meta, lo que ahora se llama Meta, su principal partner para decir que era verdad o mentira en los procesos electorales, precisamente este think tank Atlantic Council, que tenía como presidente a José María Aznar. Permíteme, yo intento hacer Primero, dime qué es un think tank de forma concisa, y luego qué es un partner. ¿Qué es un think tank? Bueno, un think tank es un centro de pensamiento, podemos decirlo, pero una organización donde trabaja gente. Y yo creo que estos think tank de estas organizaciones, que en el caso de Atlas Network, por ejemplo, tiene más de 500 organizaciones, lo que hacen es debatir, discutir cuál es la línea política o marcar la agenda, cuáles son los relatos que pueden entrar mejor en la población, pues haciendo ese tipo de estudios. Y luego también mueven dinero un poco de manera opaca, porque al final reciben dinero y de una manera u otra organizan o están detrás de este tipo de campañas, ¿no? No siempre de manera opaca, pero puede ocurrir, ¿verdad? Y es luego un partner. ¿Qué es un partner? Partner es socio, perdón por el anglicismo, pero en este caso es bastante curioso, ¿no? Digo que tienen una posición, porque muchas veces van como de antisistemas, pero básicamente están en la cúspide del sistema. Y fíjate que una persona como Aznar, que sea el principal partner, el principal socio de Facebook, para decir que es verdad o mentira en todos los procesos electorales del mundo, creo que es bastante grave, ¿no? Es Aznar socio de Facebook, dices, ¿por qué? Bueno, porque era el presidente de Atlantic Council, que era el socio de Facebook, para decir que es verdad o que es mentira en cada proceso electoral. Y en este caso,
de Europa y de América Latina. Entonces, me refiero que la neutralidad de las redes sociales son de aquella manera, porque ellos muchas veces critican, pero como que quizás ahora más, ¿no? Más antisistema, pero ahí tienes ese nexo y siguen estando ahí, porque al final, justamente, Rafael Bardají entra en la dirección de Vox y a partir de ahí hay una especie de relevo, esta internacional de la derecha más tradicional, ¿no? Pues Felipe Calderón, Piñera, etcétera, pues hay miles de fotos, ¿no? Macri en el Instituto Atlántico de Gobierno, y precisamente cuando Bardají pasa a Vox, no solamente empiezan a tener reunión con Steve Bannon y se suman a esa internacional, sino que se crea la Fundación Disenso, y quien la dirige es Jorge Martín Frías, que era el director de otra fundación de Atlas Network, que era la Red Florida Blanca, y empiezan a tener pues más actividad internacional, van a los CEPAC, etcétera. Que la Fundación Disenso hay que decir que está vinculada a Vox. Claro, es la fundación de Vox, que es presidente Abascal, y que también hay un lío de dinero, ¿no? Que si 11 millones, decía Olona, Los Santos también está ahí. Bueno, hay todo ahí un lío. Ya si te hago preguntas para aclarar. Sí, total, no, claro, lo doy por hecho. Tú controlas, pero total. lo más masticado posible, porque me parece que es interesantísimo esto. Es que fíjate lo que pasa, cuando se crea la Fundación Disenso hay tres acciones principales. Se compra, no sé si a la Familiariza, ahí tienen un lío de empresas y... Familiariza, vamos a decir a la gente, Grupo Intereconomía. Exactamente, y propietario de la Gaceta, que se compra por un pastizal y se llama la Gaceta de la Iberosfera, que es importante, ¿no? Crea Solidaridad, que es como un sindicato contra la clase trabajadora, así un poco surrealista, y lo hacen copiando este sindicato en Polonia que apoyaba a Juan Pablo II, que acabó con el comunismo, una cosa bastante simbólica. Y luego, que esto creo que es lo más importante, la Carta de Madrid, donde básicamente dicen que Cuba, a través del narcotráfico, financia todas las fuerzas progresistas que están acabando con las democracias, no solamente en España, sino en toda América Latina. Bueno, ahí hay otra cosa que a partir de ahí hacen el Foro de Madrid y viene a darle el relevo a Aznar de lo que hacía con el Instituto Atlántico de Gobierno, viene a hacer lo mismo con el Foro de Madrid. Empiezan a tener reunión con esta nueva derecha que, más que el control o las mentiras en los medios, pues es como un 2.0 en el cual usan la mentira y el odio porque lo potencian las redes sociales. Es decir, que todas estas organizaciones, digamos que tienen un elemento de discurso antisistema, de odio, de insulto, de mentiras, porque, bueno, pues lo potencian las redes sociales y aparte los propietarios son un poco amigos. No lo hemos visto cuando Donald Trump lo ha nombrado presidente, la figura de Elon Musk es bastante paradigmática, pero bueno, hay todos unos personajes que podemos ver cómo ha variado, por ejemplo en Argentina, de Macri, que iba al Instituto Atlántico de Gobierno, pues ahora Milei va a la CEPAC, ¿no? Que la CEPAC es, vamos a decir que es la CEPAC. La CEPAC es como, digamos, si hemos hablado de think tanks, hay como dos tipos de organizaciones. Una con una pata más neoliberal, que serían las de Atlas Network, somos unas 500 organizaciones en las cuales pues formaba parte FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno, y luego hay otra serie de organizaciones ultrarreligiosas que lo estabas nombrando antes y que aquí tienen un peso muy importante, ¿no? Organizaciones que tienen como diferentes capas, se hablan de la secta Yunque, que es más secreta, pero que se ha demostrado en sede judicial que tenían asociaciones tapaderas como Hazte Oír, Abogados Cristianos, etcétera, que están presentes en la vida cotidiana, judicial, mediática, etcétera. Y luego, bueno, pues tienen un poder importante, ¿no? Hay otras que son públicas o incluso tuvieron una relación importante con la Iglesia, como el Opus Dei, más relacionado con el franquismo, o Legionarios de Cristo, muy relacionado precisamente con el Partido Popular y más con el aznarismo, porque el socio del Instituto Atlántico de Gobierno es precisamente la Universidad Francisco de Vitoria, que pertenece a Legionarios de Cristo. Entonces, bueno, y estamos hablando de mucho dinero. Y estamos dando bastantes datos para seguir. Yo me he quedado, por ejemplo, nombres, abogados cristianos, sí. Y te voy a preguntar, ¿quién hay detrás de abogados cristianos? O te voy a preguntar, para que me aclares algo más, la relación que puede haber entre, por ejemplo, Aznar y los Legionarios de Cristo. ¿Te parece? Sí, sí. Pero previamente, hay una pregunta que me parece jugosa. Si yo te preguntara, para que la gente sepa, ¿quiénes son algunos, al menos algunos, de los principales financiadores de la extrema derecha ahora mismo en el mundo y de que se esté extendiendo con esta serie de institutos, con esta serie de organizaciones para ir calando y que nos llevan a hablar lo mismo de Estados Unidos que de España, países de América Latina, etcétera? ¿Quién mueve la pasta? ¿Cómo se mueve la pasta? ¿Quién está pagando eso? Bueno, estamos hablando de mucho dinero. En el caso de Atlas Network, que es una organización muy grande,
tiene un origen, o digamos el eje central que estaría en Estados Unidos. Hablamos de algunas de las familias más ricas del mundo, como la familia Koch, cuyos 2 hermanos sumaban más. No es el caso actual, pero hace una década seguramente era la familia más rica del mundo por la suma de los 2 hermanos, y que su negocio es el petróleo, ¿no? Tenían también, se hablaba de petroleras, de diferentes empresas petroleras, incluso tabacaleras como Philip Morris, pero lo que hay en cada una de estas organizaciones es una financiación local. Sí, por ejemplo, la Fundación Libertad en Argentina tiene muchas de las grandes empresas apoyándole, y en este caso, pues en España pasa igual. Y luego, si nos vamos a las religiosas, hay, por ejemplo, unos documentos que sacó Wikileaks en el cual se ven cómo una parte de la élite económica de este país financiaban a Hazte-Oír, e incluso se dan ciertas casualidades. Por ejemplo, había personas como el presidente de OHL, directivos de FCC, o incluso Eulen, el que era presidente, que ya falleció de Eulen, era el máximo financiador de Hazte-Oír, y fíjate qué casualidad que los directivos de Eulen están en la directiva de estado de alarma, es decir, que son uno de los máximos financiadores de el engendro este que creó Javier Negre, y que curiosamente hacían simultáneamente las mismas campañas. Por ejemplo, Gobierno de Dimisión, que era un hashtag, una campaña de Hazte-Oír, pero que en estado de alarma le dieron cobertura. Incluso Alvise también creó una web y vendía materiales con este hashtag, y también trabajó para Hazte-Oír. Y hablando de dinero, por ejemplo, Legionarios de Cristo, que tiene una trayectoria y fue defendido incluso por varios papas y protegido en muchos casos de abusos sexuales y tal, se habla que tiene más de 30.000 millones de presupuesto, toda una red, ¿no?, de propiedades, colegios, universidades, etcétera. Y históricamente, primero en México y luego también en España, pues hay muchas familias muy ricas y familias muy importantes que han estado aportando, incluso algunas han sido miembros de ella. Incluso dentro del aznarismo, la hermana de Ana Botella es la responsable de relaciones externas de la Universidad Francisco de Vitoria, y la esposa de Acebes es la decana, si no me equivoco, del grado de enfermería de la Universidad Francisco de Vitoria. Así que hay ahí toda una red de, no sé si de trabajo, de dinero, que también hace alianzas y que al final, pues también dan la batalla cultural a su manera. ¿Estás dispuesto a mojarte a lo que te voy a preguntar? Sí, vale. A tope. ¿Quién financia, por ejemplo, a Javier Negre? Bueno, principalmente tú y yo. Es decir, los españoles, si uno suma el dinero público, es verdad que la ley de transparencia habría que mejorarla, porque en algunas comunidades autónomas o en algunos ayuntamientos se llega a saber, pero hay otras que contratan a empresas, agencias de comunicación, le pagan y eso es lo que aparece, y luego tienen la orden de contratar. Si recuerdas, hace poco tiempo, e incluso lo han echado de Vox, el que fuera teniente alcalde de Valencia, salía un audio donde decía, bueno, contratamos a esta empresa, pero nosotros le decimos que le dé a este y a esto. Bueno, pues eso pasa en algunos sitios. Entonces, fíjate la cantidad de dinero que ha ganado este tipo, que se ha ido a Argentina a vivir. Aparte, si uno ve sus publicaciones, a todo lujo, y se ha comprado un medio de comunicación de Argentina que era como La Derecha Diario, un blog de fake news como Estado de Alarma, que sería el blog de fake news en España, La Derecha Diario. Y La Derecha Diario ahora está bastante en boga. Este medio pertenecía al estratega digital de Milei y le ha comprado el 50%. Entonces, hace 24, 48 horas se conocía que Jair Bolsonaro ha sido sería imputado por intento de golpe de Estado, y precisamente esto fue basado en una campaña en redes sociales que era Brasíbulo de Stolén, y quien estaba detrás era Fernando Cerimedo, que él presume en entrevistas de tener más de 50.000 cuentas falsas en redes sociales, y que veremos si también lo involucran, pero básicamente lo que pone de manifiesto es que, se puede con fake news y con campañas de odio, pues incluso provocar que decenas de miles de personas asalten los 3 poderes. Incluso se habla del intento de asesinato de Lula. Ahora iremos a eso, iremos a esas estrategias, pero Negre, tú decías, tú y yo, es decir, estás hablando de dinero público, ¿vale? Sí, dinero sí. Público que pone ¿quién? Porque hay mucho dinero público. ¿Qué administraciones ponen ese dinero público en Negre? Y cuando se va a Argentina, ¿quién pone? Te pido concisión. Sí, es que básicamente todos los gobiernos del PP. Se sabe que, por ejemplo, antes de irse, Feijóo le dio 50.000 euros por hacer unos vídeos supuestamente del Camino de Santiago que ni se escuchaban ni se veían bien.
y aparte troceado, que también podría ser ilegal, Ayuso, Almeida, la Comunidad de Murcia, Castilla y León, es decir, son cientos y miles de euros, y luego tiene una parte también, es decir, Marcos de Quinto en su momento también aportó dinero, y Eulen también, incluso las anteriores propietarias de Quirón también empezaron, luego se salieron, igual que Marcos de Quinto, creo que sigue estando Eulen, y yo creo que él ahora ha ampliado miras, pero yo creo que básicamente la mayoría, no sé la cantidad de ese dinero, porque eso es opaco totalmente, lo que sí nos podemos hacer una idea del dinero público, porque algunos, y hablamos de cientos de miles, no se llegará al millón, pero se tiene que acercar. Pero vamos, para uno irse a vivir a Argentina, como está Argentina de caro, y comprarse un medio, pues le ha dado bastante para vivir. Y luego hay un montón de quejas, por ahí la gente puede googlearlo, de gente que trabaja con él y que no le pagaban o que no le pagaban lo que le decía, ¿no? ¿Y en Argentina quién está poniendo la pasta? Pues mira, el otro día, en fin, es que no sé si... Yo es que lo conozco bastante bien, no sé el grado de conocimiento que tienes de este personaje, pero él se vendía, él pedía que la gente le donara dinero, porque era el único medio que no recibía dinero público. Claro, esto lo hacía cuando estaba recibiendo, o incluso hacía publicidad de algunos de los ayuntamientos que le pagaban dinero. Bueno, pues en Argentina está diciendo lo mismo cuando hace publicidad de YPF, que es una empresa pública, porque lo que ha hecho el gobierno de Milei es quitar la pauta pública, pero lo que ha aumentado el presupuesto de empresas estatales. Entonces, YPF le paga dinero y un periodista le pregunta, bueno, pero a ti te pagan pauta pública. Dice, no, a mí no. Dice, pero a ti te paga YPF. Bueno, pero YPF es una empresa privada. ¿Cómo que es una empresa privada? Una empresa pública. Petrolera, energética. YPF es una petrolera, la que tuvo, es decir, Repsol. YPF. Claro, es una petrolera que tiene un valor tremendo, y aparte con digamos el hallazgo de Vaca Muerta hay un depósito tremendo, y a donde voy es que yo creo que este es un buscavidas, un vendehumos, porque aparte él en los CEPAC que te estaba diciendo son las convenciones de acción política conservadora, donde se encuentran tanto la gente de las fundaciones de Atlas Network como todas estas religiosas. Allí ha estado Apolonia, de Abogados Cristianos, ha estado en el CEPAC también. Allí se encuentran, y lo que vende es su producto, ¿no? Dice, tengo un producto low cost, y si me queréis, llamarme. Y ya han creado la Derecha Diario, primero, la de Brasil, que fue la primera que crearon. El juez Moraes la cerró, tuvo su pugna con Twitter, pero luego crearon en Uruguay, que perdió las elecciones la derecha, en Ecuador y en México recientemente. Es decir, que va creando como un imperio de blogs de fake news, y lo que vende es, te prometo, mentiras y cientos de miles de cuentas para retuitearla y que tenga más impacto. Esto se está vendiendo ahora públicamente, y lo que hay aquí dentro de este negocio es una total impunidad. De hecho, me parece muy importante lo de Brasil, porque igual que pasó con Twitter, una pugna, ha pasado con este intento golpista basado en mentiras, y veremos dónde termina, pero es verdad que para mí la conclusión es que hay que frenar la impunidad, porque esto es un negocio que, si tú le dejas, va más allá, y yo creo que ya están pasándose hace tiempo la línea de la legalidad. ¿Quién financia a Abogados Cristianos? Es decir, ¿qué hay detrás de Abogados Cristianos? Bueno, yo no te puedo decir concretamente, no lo sé que forma parte en sede judicial se ha hablado, ¿no?, que es una asociación tapadera de esta organización, que al final recibe fondos, y hay bastantes investigaciones al respecto, ¿no? Hacen campañas de todo tipo, también de recolección de dinero, y principalmente de donaciones privadas, ¿no? Es decir, que hay una élite económica que suele donar, digamos, sin ningún tipo de tapujos, es decir, que alegremente. Entonces yo creo que es, de hecho, no sé la cifra, pero lo que sé es que tiene mucho dinero, porque la cantidad de juicios que van y que pierden siempre es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que paga, y yo creo que hay gente que tiene bastante dinero, que le paga para que, aunque pierdan elecciones, le den el coñazo y le hagan la vida imposible. Pues a gente, yo que sé, Willy Toledo en su momento tuvo un montón de denuncias, ¿no? Pero no son los únicos. ¿Pero quién hay detrás de Abogados Cristianos? Bueno, en este caso, a ver, son personas particulares, es decir, la cara visible es Apolonia Castellanos, que, como te decía, te puedo dar datos, y los datos, luego cada uno se puede hacer la composición que quiera. Esta persona ha estado, por ejemplo, en esta convención de acción política conservadora, en sede judicial, incluso investigadores dentro de la Iglesia, no rojos comunistas, no. Gente muy conservadora, gente de la Iglesia, que ve que el yunque y lo que llaman asociaciones tapaderas están haciendo un perjuicio, porque están usando la religión, la fe de la gente, para cuestiones políticas, y para ello incluso dicen que la principal herramienta que usan es la mentira. Y esto lo dice gente muy conservadora, o gente que ha estado en el yunque, que hace el diagrama de todas estas asociaciones. ¿Quién financia a Vox?
porque se está hablando de dinero húngaro, en el origen había dinero iraní. ¿Quién pone pasta ahí o quién ha puesto pasta históricamente? Bueno, a ver, yo creo que el inicio de Vox es bastante humilde en el sentido que todo el dinero era de los mujahidines del pueblo iraní. Es decir, que eran... Humildísimo. No, pero me refiero que no tenían otro fondo, sino que prácticamente la primera campaña, creo que fue en el 2014, con Vidal Quadras de candidato, esto lo reconocen, pero es verdad que como no sacaron ningún diputado, la cosa no llegó ahí. Y yo siempre... no sacaron diputado, pero sí sacaron pasta. No, sí, pasta hubo, ¿no? Pero es curioso y hay una similitud, ¿no? De cómo la transposición, que es un poco darle la vuelta a la realidad, ¿no? Ya en ese momento era porque yo hacía en un hilo que hablaba de todo esto, preguntaba ¿cuántas veces has escuchado tú en la tele la financiación venezolana de Podemos? Miles de veces, ¿no? Y se ha demostrado que no es verdad. Pero ¿cuántas veces has escuchado tú en la tele la financiación iraní de Vox? Muy pocas, cuando ellos mismos están ahí los datos, ¿no? Entonces al final los sentidos comunes de la gente se hacen con lo que ven los medios de comunicación y lo que ven las redes sociales. Entonces, claro, al final si tú tienes capacidad de control de lo que pasa en los medios o capacidad o relación con los que tienen las plataformas para que tus contenidos se vean más, tú eres capaz de construir sentidos comunes a raíz o en base a mentiras y a un relato que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es bastante potente porque en este caso concreto se llegó a preguntar, después de que ya hubo varias sentencias diciendo que Podemos no tenía ninguna financiación ilegal ni de Venezuela ni de Irán ni nada de esto, creo que era el 56% que creía que sí, a pesar de que estaba demostrado que no. Entonces estamos en esa realidad que mientras haya una impunidad, y a los hechos me remito, lo hemos visto a Cospedal hace poco negando todas las conversaciones con Villarejo, riéndose de todo el mundo, a M. Rajoy pues más o menos lo mismo, y al final hay un componente de que la gente paga para que mienta, es decir, el negocio es que yo te voy a pagar para que tú mientas y sigas construyendo este relato, que es lo único que puede mantener una política para la minoría, ¿no? Entonces, creo que frenar la impunidad de toda esta industria que va creciendo y cada vez pues hay más empresas que se dedican a la mentira como profesión y más profesionales de la mentira y cada vez tienen más presencia, bueno, pues yo creo que es importante la pedagogía y creo que también frenar la impunidad, porque yo creo que es el principal elemento de que cada vez vaya esto más. ¿Por qué lo de los millones de euros procedentes de Hungría para Vox? Cuéntanos esto. Bueno, a ver, yo sé lo que se ha publicado en prensa, pero esto viene un poco al hilo de dinero que no se sabe muy bien para qué se usa. Ahí hay todo un entramado, es decir, ahí se cruzan y esto hay un procesamiento judicial que se basa en dos elementos. Uno, el merchandising, por el cual pues hablan de millones, ¿no? Vendiendo bolígrafos y tal. Y luego el tema del dinero de Hungría, ¿no? Entonces, ahí esto poniéndolo en un lado y luego las acusaciones de los Santos de Olona, que conocen bien la casa de Cedentro, hablaban de todo un entramado de empresas que básicamente están conectados con esta Fundación Disenso. ¿Y qué es lo que sale de la Fundación Disenso? Porque obviamente no solamente está la Gaceta de la Iberosfera, la Carta de Madrid o Solidaridad. Hay Revuelta, ¿no?, que estuvieron presentes, hay medios como Hércules, es decir, hay todo, incluso te diría organizaciones que están fuera, no sé, me llama la atención que, por ejemplo, Hércules, que es un medio hecho para las redes sociales, ¿no?, y que fue fundado por alguien de Revuelta, que son como las juventudes de Vox y que estuvieron muy presentes en Ferraz, fueron los primeros que, por ejemplo, le dieron promoción a este grupo de neonazis que se llama Núcleo Nacional y que, por eso te digo una cosa, son los espacios partidistas y luego está lo de la batalla cultural, que gente como Cayetana dice que es lo más importante, más que los partidos, que es mover la ventana de Overton lo más a la derecha posible, ¿no? Pero ¿qué interés puede tener Hungría, el régimen de Orbán, para poner dinero en Vox? Es decir, porque aquí de lo que se está hablando es banquero relacionado con Orbán, que es el mandatario húngaro, y estamos hablando de la extrema derecha en Hungría. Pero creo ¿Por qué ese interés de financiar a la extrema derecha en España? Es que estamos hablando de una internacionalización. Pues esas conexiones que no solamente son de verse en encuentros internacionales, es verdad que yo lo que controlo más es lo de América Latina, pero es claro y evidente que Orbán forma parte de este internacional y que ellos van construyendo en Europa, antes en el grupo ERC, ahora en el grupo Patriota, pero yo creo que ellos se ayudan, se hacen networking y igual que ocurría, ¿no?, con Aznar anteriormente, con todos los socios que tenía, principalmente en América Latina, es verdad que no solamente Vox abre un brazo a América Latina, sino
también en Europa, y que tienen como los mismos elementos. Es verdad que luego el tema económico o cuestión de Estado son diferentes, pero hay ciertos elementos que repiten, como la generación de odio hacia inmigrantes, hacia el Islam, hacia el colectivo LGTBI, etc., ¿no? Lo que ellos llaman batalla cultural. Entonces, bueno, es decir, no sé más información de lo que se ha publicado, pero yo creo que responde a estas sinergias que hacen pues esos encuentros internacionales, tratando de ayudar. Si es delito o no, pues eso ya lo tendrá que ver un juez, pero cuando menos es un poco raro, ¿no? Esa querencia, ¿no?, al dinero internacional de Vox en su inicio y en los últimos tiempos. Te pregunto por prácticas que se están viendo últimamente y que van calando y cada vez más. Antes, por ejemplo, para crear opinión era importante pues un columnista de prensa o un contertulio en la televisión, pero ahora, por ejemplo, con las redes sociales, con cuentas falsas, puedes crear una noticia de una falsedad y puedes hacer que se extienda y puedes incidir y crear tendencia en la opinión de una manera muy llamativa. A veces uno lee un post en TikTok y quizás los primeros 50 comentarios son falsos, son bots, son robots. ¿Esto cómo se hace? Es decir, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, habría que ver de cada plataforma digital. Antes te hablaba un poco de lo que era el mundo Facebook, Meta, etcétera. Incluso hay un documental que yo recomiendo mucho de la colaboración de estas plataformas cuando ganó las elecciones Donald Trump con Cambridge Analytica, que era propiedad de Steve Bannon y que era el jefe de campaña de Donald Trump, donde tenían relación directa con los directores de YouTube, Google, Facebook. Entonces, es verdad que ahora Elon Musk ya es a calzón quitado, es decir, que es tremendo. Obviamente, ninguna de estas plataformas ha hecho absolutamente nada por luchar ni contra la desinformación ni contra las cuentas artificiales. Es verdad que en Twitter es mucho más fácil crear masivamente. En mi primera investigación, por ejemplo, en el golpe de Estado de Bolivia en el 2019, en una semana se crearon más de 100.000 cuentas falsas de Twitter que participaron en las campañas contra Evo Morales, que son más de las cuentas que existían en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Y centrándome un poco más en Twitter, que a lo mejor es más fácil de detallar, o donde Elon Musk prácticamente potencia esto. Por un lado está lo que se permite, que ya no es que sean mentiras, que pueden ser mentiras más banales o menos banales, sino que generan odio hacia ciertos colectivos, ¿no? Desde este verano se acentuó todas estas campañas de culpar de asesinos a inmigrantes, principalmente magrebíes, ¿no? Lo de Mocejón fue un poco el cenit, pero hubo varios casos de apuñalamientos en Valencia, diciendo que era argelino, luego era un español, pero luego hubo varios casos que terminan siendo españoles. Bueno, hay por irnos ahora, hay una serie Netflix que se llama Adolescencia, que pues habla del apuñalamiento de un chico o una chica. Bueno, hay toda una campaña. Estoy hablando que si uno busca Netflix, que hice esa labor en la última semana, las publicaciones con más interacciones, con más retweets, todas tienen el mismo relato. Y es que un poco con el relato, de ir creando relatos de los woke, ¿no? Las grandes multinacionales quieren acabar con nuestra cultura. Bueno, pues básicamente lo que dicen es que esa serie está basada en hechos reales y que el asesino real era un chico negro y que han puesto a un blanco para culpabilizar a los blancos. Entonces, lo primero es que esa serie no está basada en hechos reales. Y es más, y aquí se repite un patrón. Uno de los primeros que difundió esto en Reino Unido, porque la serie es de Reino Unido, difundió este bulo con la imagen de un chico negro, y Elon Musk responde diciendo ¡wow! Y eso es característico porque esto lo vimos cuando fueron los asesinatos en Londres, en Reino Unido, en Portsmouth. Una cuenta se llama Europe Invasion, que fue quien se creó el bulo de que los asesinatos de esas 3 niñas habían sido difundidos, es decir, había sido cometido por un inmigrante ilegal que era musulmán. Ninguno de esos 3 elementos era reales, pero eso se difundió con una cuenta que era recién creada, se llama Europe Invasion, y que tiene relación con todas estas cuentas de núcleo nacional, que son incluso un paso más allá, o cuentas anónimas que están retuiteadas por miles de bots y que al final, incluso, no solamente esto que vemos, sino que tú ten en cuenta que Elon Musk tiene la capacidad de crear diferentes cuentas o potenciar diferentes cuentas, o no Elon Musk, sino Twitter en sí, para que un mismo mensaje, y te estoy hablando un claro ejemplo de la serie Netflix, porque a mí me llegó por WhatsApp, pero también lo vi en Twitter, para que cada persona que abra Twitter le aparezca un tweet de una cuenta falsa o de una cuenta real, pero que llegue a toda la población. Eso tiene la capacidad Elon Musk y está dispuesto a hacerlo porque para eso compró Twitter. Entonces estamos hablando de cosas muy peligrosas y que creo que a día de hoy se siguen pensando, el caso de Elon Musk es todavía más evidente, que está por encima de la ley, de la democracia
y de la justicia, ¿no? Y que pueden, por un capricho, pues contaminar la mentalidad y generar odio masivamente, incluso provocando incidentes y querer, bueno, intentaron incendiar edificios donde había inmigrantes y aquí también lo estaban difundiendo en redes y esto no tiene ningún tipo de consecuencia y creo que eso es grave. Cuando se habla de granjas de bots, ¿a qué nos referimos? Es decir, de forma automatizada se puede crear un estado de opinión. Sí, a ver. ¿Cómo se hace? Hay que diferenciar, aunque el resultado final es el mismo, lo que es un bot de lo que es un troll o un troll center. Un bot, por definición, es una cuenta automatizada y puede ser de una persona real o de una cuenta totalmente falsa. Lo que hay detrás es una programación. Y esto se ha visto, por ejemplo, en las últimas elecciones bueno, en todas las elecciones, ¿no? Esto está pasando y precisamente por toda esta internacional, sus candidatos siempre tienen campañas que criminalizan o que difunden bulos con automatización de varios tipos, pero principalmente estos bots lo que hacen es, por ejemplo, cuando alguien, te pongo las elecciones de Ecuador, que son ahora, cuando alguien publica un tuit donde aparece Luisa González o Noboa, que son los dos candidatos y tiene más de 50 retweets, aparecen un ejército de bots insultando a la candidata y poniéndole flores al candidato de derecha. Si uno ve las cuentas, son o cuentas recién creadas o cuentas del 2014 cuyos todos los seguidores son turcos. Es decir, son cuentas que están automatizadas y que una sola persona puede crear o manejar cientos de miles de cuentas. Te pongo el ejemplo de México, que tuvo mucho impacto la investigación que hice, porque la candidata de derecha, que era Xochitl Gálvez, se escribe TL, que es un fonema muy, muy habitual en México, pero que para los que somos fuera de México no es tan normal. Bueno, hubo en un hashtag que era Xochitl Gálvez presidenta, hubo 1,5 millones de tweets con el error de ortografía. Ponían Xochitl LT en vez de TL cuando solamente había 300.000 bien puestos. Es decir, que el que programaba los bots se equivocó y hubo 1 millón de errores de ortografía, el mismo error de ortografía. Entonces, esos son los bots y luego están lo que son los trolls o los troll centers, que es una empresa, imagínate que en esta sala yo tengo a 50 personas trabajando en la empresa y cada uno de ellos manejan 50 o 100 cuentas. Entonces hay una orden y manualmente pues escriben o copian y pegan y van cambiando de una cuenta falsa a otra cuenta falsa. Y casi siempre son cuentas falsas. Entonces, bueno, el objetivo es el mismo, pero hay dos maneras de actuar, ¿no? Entonces, el objetivo es crear un estado de opinión, que eso incluye también, por ejemplo, atacar determinado objetivo. Es decir, tú puedes decir, venga, vamos a atacar a tal periodista o a tal personaje público en la red. Atacarle me refiero a, pues eso, insultarle en la red, amenazarle, ponerle en mal lugar, crearle una imagen negativa. Normalmente ese tipo, lo que se llama trolear, esto lo suelen hacer troll center o suelen, es decir, suelen tener, que es la diferencia entre bot y los troll center, actividad manual para ser más fino, para ir donde duele o incluso responder, es decir, que una misma persona puede tener 40 cuentas y claro, en una conversación una sola persona puede hacer creer que hay 40 personas que opinan lo mismo en contra de ti o a favor de un banco o lo que sea, lo que se llama astroturfing, ¿no? Que al final es, digamos, hacer una conversación artificial y psicológicamente, claro, cuando uno ve que una opinión es masiva, se piensa que eso es lo normal o incluso tiende a repetir lo que dice la mayoría, ¿no? Son técnicas psicológicas, pero que se aplican desde hace mucho tiempo en redes sociales, pero vuelvo a repetir, todo esto, incluso el problema que hay, y vuelvo a insistir en un concepto, es que a pesar de que se le pillen, y yo en las últimas elecciones he demostrado cómo se difundían con miles de cuentas falsas fake news contra rivales políticos, ¿vale? Se da por bueno, nadie te dice que eso es mentira, pero no pasa absolutamente nada. A lo mejor, como en el caso de México, incluso se le da la vuelta a la derecha y si la encuesta decían que ganaba por 20 puntos, termina ganando por 35 puntos. Pero ahí está, empresas que hacen encuestas falsas, empresas que hacen vídeos manipulados, empresas que hacen decenas de miles de cuentas. Y la cuestión es que, bueno, esta vez no ha salido bien porque nos han pillado, pero yo he cobrado y voy a vender mis servicios a las próximas elecciones, o digamos, de manera continuada, que eso también se hace, no es verdad que los picos son cuando hay elecciones. Pero el problema de todo esto es que, primero, no hay ninguna legislación que condene tener bots, no existe. Hay cuestiones que habría que actualizarse, pero es que luego también es cierto que es bastante complejo esto y también tiene que haber una renovación o una formación por parte de los jueces e incluso que se pongan las pilas las instituciones, porque a Pedro Sánchez lo estamos escuchando que va a luchar y que se va a hacer, pero yo no estoy viendo nada. Yo lo único que he visto más o menos, que te decía el caso de Brasil, primero con Twitter y ahora con el tema de Jair Bolsonaro,
pero yo no veo a nadie que le ponga el cascabel al gato, ni en España ni en ningún otro país, vaya. Esto teniendo en cuenta que se dice, ¿quién crea más opinión pública? Se decía, la televisión. ¿Hay un momento en el que va a crear o está creando más estado de opinión las redes sociales? Esa es la tendencia, obviamente, pero hay una cosa, yo empecé a hacer análisis de todo esto, mi especialidad es análisis en redes, pero básicamente, fíjate, toda esta red de Atlas Network no es que nadie hablaba de esto, ahora ya se está hablando en muchos sitios, pero esto fue, empecé a hacer el análisis del golpe de Estado en Bolivia, luego me fui a México, luego me fui y vi que las cuentas más retuiteadas eran bots y cuentas que formaban parte de esas fundaciones, siempre, con la misma narrativa, con la misma técnica. Entonces hice, bueno, pues ese dibujo de organizaciones y luego vi cómo también esas organizaciones tienen sus propios medios. Es decir, que no solamente... o una conclusión que yo he sacado es que las campañas de desinformación suelen ser de triple capa. Una capa digital, pero normalmente viene acompañado de una capa mediática con medios tradicionales y una capa política, si le quieres llamar así, donde puede tener tres patas. Políticos, ¿no? Que sigan la corriente de esa desinformación. Aquí en España lo vemos todos los días, pero luego hay los think tanks o organizaciones que acompañan, pues el caso de Hazte Oír o Abogados Cristianos que hemos nombrado, algunos de estos think tanks, y luego también organizaciones de la sociedad civil que se movilizan en la calle, ¿no? Y en el caso de Ferraz, fijaros cómo se aunaba todo, había toda una campaña en redes sociales, pero luego había organizaciones que estaban ahí, como Hazte Oír o Revuelta o tal, y luego incluso acciones judiciales por otra parte, es decir que hay todo un compendio que hacen que sea más efectiva la campaña, ¿no? ¿Quién financia Hazte Oír? ¿Qué hay detrás de Hazte Oír? Bueno, a ver, hay... te comentaba antes, ¿no? Quizás Hazte Oír en sí se sabe bastante, ¿no? Porque de hecho Wikileaks publicó 17.000 documentos y tenemos el listado, como te decía antes, de los principales financiadores. Lo que se sabe menos, pero cada vez más, es de la organización que, según miembros del Yunque, está detrás, que esta sociedad secreta que tiene origen en México y que de una manera u otra también copia a Legionarios de Cristo, que básicamente es, y esto es tremendo, a los miembros del Yunque les obligan, aparte de jurar tres cosas, que es el secreto, la primordialidad y la obediencia, pues tienen otra cosa que es espiar a todo su entorno. Entonces se filtran en organizaciones del ámbito religioso y van haciendo reportes a su superior para ver quién puede ser candidato para captarlo. Entonces lo meten en la asociación, lo van investigando y ven si hay alguien, por ejemplo el padre, si tiene mucho peso, pues es importante tratar de infiltrarlo. Esto ya lo hacían en Legionarios de Cristo, ¿no? Entonces ahí hay toda una estrategia para ir, por una parte dinero, pero también poder, ¿no? Y luego, a ver, quizás del Yunque, al ser secreta se sabe menos, pero como te decía, el Opus Dei, el poder que ha tenido económico, y de hecho hay una curiosidad, Ruiz Mateo era el hombre más rico en la etapa final en España del franquismo, y él era un miembro del Opus Dei, y cuando ganan las elecciones el PSOE en 1982, empiezan a decir, oye, tenéis un montón de dinero, no pagáis impuestos, nunca habían pagado impuestos, entonces empiezan a levantar la alfombra. ¿No paga impuestos Ruiz Mateo, Rumasa? ¿Quién no paga impuestos? El Opus Dei en general, porque está el Banco Central, hay un documental que creo que se llama El Chofer, que lo explica bastante bien, en el cual, digamos que cuando vienen a pedirles cuenta a la organización, el Banco Central dice, no, ir a mirar a Ruiz Mateo, como que le echan los perros, y claro, ahí se monta lo de Rumasa y toda la cuestión, entonces se enfada con el Opus Dei y trae al Yunque a España, que opera como de manera parecida, ¿no? ¿Quién trajo al Yunque a España? Ruiz Mateo. Ruiz Mateo, cuando, digamos, se enfada o tiene ese choque, porque, o por lo menos lo que dice Ruiz Mateo, le echaba la culpa a gente del Opus Dei y del Banco Central, pues lo que hace es traerse al Yunque aquí. Esto es un poco lo que está publicado, y es verdad que a partir de Zapatero, cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario, etcétera, es cuando esto empieza a crecer por las movilizaciones en contra del matrimonio igualitario, y es cuando, digamos, empieza a infiltrarse y a tener peso, y luego también las denuncias, porque una de las cosas que hacen es obligar a mentir y todo esto, entonces claro, va en contra de la propia religión. Entonces hace un informe desde la Iglesia, que es el transparente, en el cual se detallan cuáles son pues la persecución, incluso la captación de menores, y por otra parte pues todas las cosas que le obligan, y luego las asociaciones tapaderas, en las cuales los directores, no todos los miembros de esas organizaciones forman parte del Yunque, pero sí los directores.
Entonces lo usaban para captar posibles miembros para que fueran, digamos, formar parte de la organización, y ahí te comentaba algunas de estas personas, pues era el presidente de OHL, de FCC, el que fuera el presidente de Eulen, que ahí está la coincidencia, ¿no?, con estado de alarma. Y precisamente hay una curiosidad. Ahora me cuentas eso, pero por aclarar, OHL, Villarmir. Sí. FCC eran Skoplovich. Es decir, de eso no sé que es FCC, recordaba, lo de Villarmir es seguro, y de FCC no sé si las Skoplovich, que también con quien sí tuvieron relación es con Legionarios de Cristo, pero lo que hay es mucho dinero. Y incluso en uno de los documentales que había, incluso una de las cosas que pedían en uno de estos encuentros de la familia y tal, le ofrecían, le hicieron una cámara oculta a gente de Hazte o en este caso de Citizen Go, que es la marca internacional de Hazte, y que le ofrecían que podían apoyar un candidato que defiende los valores que quiera, y que ellos le hacían la campaña. Ellos más o menos decían que, sin que entraran en el cómputo de la legislación electoral, pues que podían apoyar a los candidatos y hacer campaña. Es decir, que explícitamente estaban haciendo un poco fraude de ley, ¿no?, pidiendo donaciones para apoyar ciertos candidatos o ciertos partidos. Cuando uno ve cómo se mueve, por ejemplo, este Vito Quiles, que claramente es como si hubiera creado ya un formato, en ir con el micro, increpar y demás, pero luego ve que se está moviendo, incluso con apoyos para aparecer en el ámbito internacional, ¿qué está ocurriendo ahí? Bueno, a ver, casualidades no hay, y estaba hablando de Hazte, bueno, hace un rato que estamos grabando la entrevista, precisamente Vito Quiles estaba en la ONU apoyado por Hazte. Entonces, bueno, pues son soldados de la batalla cultural, y en este caso quien lo ficha o quien le da promoción precisamente es en este medio, que estaba financiado por Eulen, que es la máxima empresa financiadora de Hazte. Por eso digo, lo de las casualidades no existen, y de hecho Vito Quiles se le asocia ahora con Alvise, y Alvise también fue de las personas que trabajó para Hazte. De hecho, en uno de los hilos donde yo lo muestro, él me responde diciendo, bueno, vaya novedad, todo el mundo sabe que ya he trabajado para Hazte. Y digo, vale, bien. Entonces, bueno, pues al final lo que financian son diferentes vectores. No tiene que ver con la moral, no tiene que ver con la Iglesia, tiene que ver con el poder y de golpear en este caso, a fuerzas progresistas, ¿no?, básicamente, y para ello buscan cualquier cosa. Si el fin justifica los medios, y usan todas estas técnicas, ¿no?, aparte de usar bots, fake news, tener su propio diarios de fake news. Creo que estado de alarma es un poco el paradigma de todo esto. El primer día, creo que fue el primero o el segundo capítulo de estado de alarma, que fue en plena pandemia. Alvise era uno de los promotores, de los que estaba ahí, con Carlos Cuesta, ¿no?, Cristina Seguí, bueno, eran como las personas más visibles junto a Negre, y creo que fue el primero o el segundo programa. Alvise dice, en la casa de Pablo y Irene Montero hay 2 UBIs móviles 24 horas al día. ¿Pero puedes confirmar eso? Lo confirmo, era totalmente mentira. 2 días después, lo mismo con Manuela Carmena, y al final van a lo emocional. ¿Sí? Cuando hay cualquier cosa que conmueve a la gente, pues lo que buscan, te lo he dicho antes, cuando hay un asesinato, con lo de Mocejón ya directamente ha sido un magrebí. Entonces buscan el odio, buscan situaciones, ¿no?, que son que nos quitan lo racional y que pensamos con las entrañas, y buscan de darle cauce poniendo la diana en sus enemigos, ¿no? En la batalla cultural consiste en esto, generar odio a través de relatos falsos. Hay mucha gente que está preocupada por lo que está ocurriendo con las redes sociales, y le preocupa que, por ejemplo, sus hijos pues aparecen permanentemente pues con el TikTok, con el Instagram. Hay gente que incluso ni lo comprende, o al menos, aunque lo comprenda en cierta forma, le asusta, se pregunta qué pasará con esto de las redes, hasta qué punto está influyendo en la educación, en la formación, pero incluso en la opinión pública. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Qué claves darías de lo que está ocurriendo con las redes sociales y lo que supone? Mira, ¿hay que tener miedo? Primer aviso, más importante en estos términos. Precisamente en Pandemia Digital estuvo Pablo Dutschmann, que es especialista en estos temas, y que ponía mucho énfasis, pero porque él es perito judicial en temas de abusos de menores y todo esto, y básicamente lo que decía, que todo el proceso de grooming, ¿no?, que es la palabra técnica, para hacerse pasar por un menor o convencer a menores para tener encuentros, todo esto se había facilitado tan fácil como que TikTok, que debería estar prohibido, de hecho está prohibido, pero se piensa que es una red social para los niños, lo que es una puerta de entrada para pedófilos.
Esto como primer elemento que está fuera de todo lo que estamos hablando, pero ya que me preguntas por el tema, esto sería lo primero. Y luego, obviamente, si ya los adultos cada vez progresivamente estamos más conectados con las pantallas digitales, donde cada vez, y este es un poco hablando de TikTok, la diferencia de TikTok, del algoritmo de TikTok al resto es que, y esto ha ido cambiando progresivamente, es que yo veo, a quien yo sigo es lo que yo veo. Bueno, TikTok es al revés. Te pone el contenido según un algoritmo que piensas que va a estar, pero no tiene nada que ver con el tiempo que tú vas a estar. Incluso en Twitter, pues ya el para ti, no sé si tú eres usuario de Twitter, si te das cuenta que cada vez que abres Twitter, si no te sale un tweet de Elon Musk, te sale temas de violencia, temas sexuales, temas de criptomonedas, temas de inteligencia artificial. Decide lo que vemos. Y obviamente los intereses de Elon Musk o de otros no son los que tenemos como padres, seguro. Entonces yo sí que creo que hay que hacer una fiscalización responsable, obviamente fomentando la autonomía, que sea responsable, pero esto no nace solo, me refiero que creo que es bastante alarmante cómo desde niños se le dan teléfonos desde cualquier edad y tienen una puerta de entrada a todos los monstruos que existen en el mundo, y realmente creo que como padres hay que hacer una labor no solamente de fiscalización, sino sobre todo de fomentar la autonomía y que sean responsables. Eso es difícil, sobre todo en edades tempranas, pero lo que hay ahí son monstruos que aparte lo están apostando todos, y la derecha internacional desde hace mucho tiempo lo está apostando todo a la creación de contenidos digitales y al control de los algoritmos. Pero te diría más, el tema de la inteligencia artificial. Claro, hemos hablado un poquito de Elon Musk, el socio que es Peter Thiel, que era el socio capitalista de Facebook y el que colaboró un poco con Cambridge Analytica en su momento para crear la QuizApp, son los que pusieron el dinero para crear OpenAI, que es la mayor empresa de inteligencia artificial. Y esta gente que lleva recopilando todos nuestros datos y todas nuestras acciones desde hace décadas, lo que quieren es qué hacer con tanta información. Y por eso invirtieron en inteligencia artificial, para poder, sabiendo toda tu actividad digital y toda mi actividad digital, cuál es el contenido que puede hacerte ver para cambiar tu sentido común sobre un tema determinado, sabiendo las películas que has visto, las series que has visto o los contenidos y cómo has reaccionado. Entonces, toda esa IA, todos esos datos y procesarlos con cierta velocidad hace que, teniendo la capacidad, como tiene por ejemplo Elon Musk, el tema es más complejo, pero por simplificarlo, Elon Musk tiene la voluntad y tiene la capacidad para cambiar el sentido común a gran parte de la población. Eso es una realidad. Y aparte, cuando ha tenido problemas con la justicia, él se cree por encima de la justicia. Y aparte, que es la persona más rica del mundo. Entonces, tenemos un grave problema como sociedad, no ya en el tema político y partidista, que es el que menos me interesa, sino en el civilizatorio. Es decir, están creando personas odiadoras, por un lado, y se está creando o fomentando o hegemonizando, que yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, cada vez es más hegemónico la normalización de la mentira. Cada vez es más presente y cada vez es más normalizado que es una legítima manera de ganar la opinión o elecciones contando un relato que es falso. Ese es el problema que tenemos. ¿Quieres mojarte? A tope. Te pregunto de forma escueta por una serie de nombres relacionados, como analista de redes que eres, con lo que está ocurriendo, con lo que se está cociendo ahí y cómo están intentando influir en la gente, cómo están posicionados. Feijóo. Bueno, Feijóo estaría suspenso en redes sociales, no ya porque sea un mentiroso clásico, sino porque tampoco se maneja muy bien en redes. No, suspenso. ¿Mentiroso clásico por qué? No, porque ni siquiera tiene esta habilidad que tiene a lo mejor Ayuso de mezclar una mentira con un elemento emocional, ¿no? Creo que es torpe y creo que a los hechos me remito, ¿no? Se le pilla y aparte ni su gente, la gente de la derecha, yo creo que no lo repudia un poco, prefiere a Ayuso que, bueno, miente pero hace cabrear a los zurdos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Hablas de Ayuso porque Ayuso y detrás el equipo que maneja Ayuso, con el que se maneja, ¿cómo está operando en las redes de cara a la opinión pública? Más que las redes, en la narrativa, ¿no? Está en la Champions League de esto que estamos hablando. Digamos que Miguel Ángel Rodríguez era la mano derecha desde que era un bebé político Aznar, que es un poco el padre de la criatura de todo este monstruo a nivel nacional, ¿no? Obviamente con su componente internacional, pero si hablamos de Ayuso hablamos de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez está en la Champions League de la mentira y el odio
desde el minuto 1 y obviamente tiene muchos años de escuela, ¿no? Obviamente cuando Ayuso, y esto se habla, ¿no? Cuando Ayuso se le ve como fuera de juego, se habla del pinganillo, que no hay pruebas, pero pareciera, ¿no? Hay como dos Ayuso, ¿no? Hay a veces que da más en la clave y otras veces que parece como muy torpe, pero ojo, yo creo que las elecciones y los resultados que tiene se da también a un tipo de comunicación que tiene éxito, por más que algunos pensemos que no es ético que la mentira, ¿no? Y la provocación sean herramientas, ¿no? Pero creo que a la vista está que son eficaces. Y ojo, si hablamos de redes sociales, esta es la que más escuela tiene, porque ya hace 20 años era la que llevaba las redes sociales del PP de la Comunidad de Madrid, pero ya fue de las primeras personas que trabajó con cuentas falsas. Y esto está totalmente documentado, incluso como te decía, que esto no se habla mucho, pero ella usaba... Ayuso. Usaba imágenes de personas muertas para crear perfiles falsos, que luego lo usaba para atacar no solamente a los rivales del PSOE, que eran las principales rival de Esperanza Aguirre en las elecciones de la Comunidad de Madrid, sino también en las elecciones de la Universidad Complutense, al rector que ellos apoyaban. También las cuentas falsas las usó para apoyar a su candidato. ¿Cómo ves como analista también de redes lo que está ocurriendo con el gobierno, por ejemplo, en torno a Pedro Sánchez? ¿Qué se cuece ahí con toda esa operativa? A ver, yo, en lo que a mí me interesa, hay una cosa que creo que tiene mucho talento, es decir, en el sentido de ser un buen político, con lo bueno y lo malo del político, tiene una habilidad para cambiar o para mentir, ¿no? Porque él dice que cambia de opinión. A mí se me queda, ¿no? Lo primero que voy a hacer es derogar, siempre decía que si la ley... Mordaza. La ley Mordaza, pero con otra serie de cosas, ¿no? Así que tiene esa habilidad para que, no sé si no le... Pero a mí personalmente no me gusta, ¿no? Pero yendo a lo que estamos hablando, es notorio que cada vez está siendo más víctima de aquellos ataques y este tipo de campañas que otros rivales políticos o otros partidos políticos sufrían, y que él, más que solidarizarse, se montaba al carro y aprovechaba. Ahora le está tocando a él, y es claro y evidente que su relato, al menos su conciencia también parece, porque lo está viendo en primera persona y del entorno, en cuanto a lo que él dice, está, digamos, bastante encaminado supuestamente a luchar contra esto. Pero si nos vamos a los hechos, de momento no, es que no hay nada. Incluso fíjate que hace ya unos años, en la pandemia, se dio un guardia civil diciendo que iban a luchar y esto sirvió como, mira, nos están pero si no se ha hecho absolutamente nada. O Vito Quiles diciendo, nos están persiguiendo, pero si ese chico, que no es periodista, no tiene el título, pero aunque lo tuviera, tampoco actúa. Si está, ¿qué tipo de censura? Si la pregunta es, ¿qué pinta ahí ese tipo, que es un activista que monta lío? No es un periodista, y los compañeros lo tienen apartado por eso. Pero se hacen las víctimas, ¿no? Esto es un poco como lo que estamos viendo en Gaza. Al final, o la Operación Cóndor, las víctimas son los victimarios, son los terroristas. Bueno, pues aquí los victimarios se hacen la víctima, que es una de las especialidades de todo este sector, ¿no? ¿Faltan medidas contundentes para combatir lo que está siendo una enorme proliferación de bulos? Totalmente, pero a ver, también no hay que ser infantil el problema es complejo y las soluciones son complejas, y de hecho yo soy bastante pro libertad de expresión a tope. Es decir, todo avance que haya legislativo tiene que ser avance de derechos, no recortes de derechos. Entonces, bueno, hay por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que parece que hay más consenso, el tema del anonimato, ¿no?, que se está nombrando. Yo incluso soy favorable al anonimato. Y es un debate, incluso respeto a quien dice, no, tendría que ser público. Bueno, pues puede ser. Ahora, lo que no puede ser es que la plataforma digital, es decir, cuando alguien comete un delito, que se cometen diariamente, y alguien lo denuncie, que diga, no, es que no sabemos quién es. No, eso no. Es decir, yo creo que las plataformas deberían de tener un registro, si quieres tener una cuenta, para ser localizado si cometes un delito. Y eso no está pasando. Entonces, yo creo que ese es uno de los pocos avances. Y luego está el discurso de qué es verdad y qué es mentira, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? En los periódicos, normalmente, los periódicos serios, tienen una parte de información y otra de opinión. La opinión, toda, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pero basada en hechos. El problema que estamos viendo es que se hipertrofia esa línea editorial o esa opinión con mentiras. Lo estamos viendo todos los días. Entonces, esa es la línea roja. Y dice, bueno, tú dirás que es verdad o que es mentira. No.
es mentira. Es decir, hay cosas que son, algunas no se pueden, pero hay otras que son categóricamente falsas, como esto que te decía de la serie esta, donde el autor dice que no está basado en hechos reales, pero la Gaceta que te decía antes de Vox ha sacado un titular con esto, muchas cuentas del entorno de Vox, por ejemplo Agustín Romo, que es el secretario de comunicación de Milei, todo esto con 8 millones de visualizaciones cada tuit. Entonces, claro, estás mintiendo y luego si dice, oye, se hace alguna acción, no es que estás cortando la libertad de prensa o la libertad de expresión, no. Usted tiene una profesión que es mentiroso profesional, uno se puede equivocar y también hay que mejorar con la rectificación que sea igual que la difusión, pero cuando tú, el caso de Negre, ¿no?, que es un profesional de esto, el día que se hace la movilización en apoyo de Pedro Sánchez, no sé si te iba a reflexionar 5 días, se hace una manifestación en Ferraz de apoyo y el tipo se levanta a las 7 de la mañana para hacer un vídeo cuando no había nadie diciendo, mira, pinchazo total. Es verdad que hubo mucha gente y esto es que fue tremendo porque cuando hace el vídeo está diluviando. Yo ese día, mi hijo tenía partido de fútbol, salgo y a las 10 de la mañana ya dejó de llover a las 10. La manifestación era a las 11 y no volvió a llover. Es decir, que el tipo hizo un vídeo antes de las 10 de la mañana con más de una hora y dice, mira, pinchazo total. Es decir, un tipo que planifica su profesión, que es la de mentiroso profesional, y por eso cobra, ¿no? Y al final lo pagamos tú y yo, vuelvo a decirte. Esto es lo más grave de todo. Miente para influir, es decir, en este caso mentía para crear un estado de ánimo de que la gente no fuera, por ejemplo, a esa concentración. Es un ejemplo muy claro de cómo mienten para crear una influencia. Claro. De hecho es que su profesión es esta, ¿no? Yo, dame dinero, es verdad que yo, aparte no tengo, muchas veces lo mueve más la izquierda, diciendo, pero bueno, esto como es, que uno de los elementos es la provocación, ¿no? Para que rompa esa burbuja ideológica, ¿no? Pero yo creo que este es el punto, es decir, yo no puedo estar de acuerdo con algunos creadores de contenido que dicen una cosa, pues, antifeminista o lo que sea, no estoy de acuerdo, pero bueno, está en su derecho de opinar libremente. Ahora, cuando estás mintiendo para, como el ejemplo que te ponía antes, o este de Negre, es decir, usted no puede recibir un euro público como estás haciendo por miles porque hay un partido político que le interesa que mientas. Entonces yo creo que esta es la línea roja, sea de derecha o de izquierda, porque en la izquierda también hay gente que difunde mentiras y eso también hay que condenarlo. ¿Cómo se está operando en la izquierda en el ámbito de las redes? En el ámbito de Podemos, en el ámbito de Sumar, incluso una de las cosas que está llamando la atención últimamente es también esas disputas que tienen ahí, que se están manifestando y expresando a través de las redes sociales, pero en general, ¿qué destacarías también de este ámbito del tablero político? Bueno, si nos vamos al tema de las redes sociales, está un poco la interna, obviamente estamos en una oleada de derecha, obviamente incluso de extrema derecha podemos decir, y llevamos ya unos pocos de años, diría, de un retroceso de la fuerza de izquierda, a la izquierda del PSOE. Obviamente, creo que esto tiene que ver con ciclo, obviamente, y creo que este es un elemento muy importante, el haber apoyado, haber estado en un gobierno, hace que estés en la punta de la cima y sea más fácil criticarte incluso muchos de los elementos que conectó emocionalmente con la gente, ¿no? Incluso, aunque no tengas ningún caso de corrupción ni nada de esto, ¿no? Pero si no vamos al mundo digital, es cierto, y esto lo conozco de primera mano porque por eso estoy especializado, por ver cómo ha evolucionado cuando el 15M ya era muy importante, toda la marea verde, la marea blanca, el propio 15M, bueno, luego Occupy Wall Street, era muy fuerte la izquierda, tiene que ver con esta oleada histórica. Podemos se crea en gran parte por las redes sociales. Te puedo decir que el impacto que tenía Podemos era 10 veces superior a todos los partidos políticos juntos. Y es verdad que con este cambio de paradigma, no en el primer Vox, que apenas tenía voto, lo intentaron, es más, hay como dos oleadas en el ámbito digital. La primera fue la creación de Oki Diario y Ciudadanos, que fueron de la mano. Los mismos bots que retuiteaban los bulos de Oki Diario, retuiteaban a Ciudadanos. Y esto en el mundo digital, el que ponía dinero para los medios, ponía el dinero en las redes. Y luego una segunda oleada que coincide con la Bardají, cuando se va a Vox, que empiezan a crear más medios, más bots, y ahí sí que se nota, porque eso no hizo ni cosquilla a la izquierda, o muy pocas cosquillas, pero ahí sí que la hegemonía fue cambiando y Vox, aparte que implementó pues el método Bannon, que yo le llamo el método MOD, que son mentiras, odio y bots, lo aplicó al pie de la letra y obviamente está más fuerte, con todas las fallas, pero al final no deja de ser un método científico. Si uno ve un vídeo de varios chicos negros apaleando a una chica blanca y dice esto está pasando en Murcia, no sé qué, claro, a lo mejor ha pasado en Alaska, pero eso está inundando todas las redes, al final eso va cambiando los sentidos comunes y va a lo emocional, a nuestra parte reptiliana, que ya de origen nos
nos formamos en clanes para luchar con otros clanes que venían a invadirnos. Es decir, que hay todo un elemento ahí que es tipo método científico. Obviamente esto choca con lo que somos como civilización, democracia, legislación, y esto que llaman batalla cultural es derribar todos estos consensos que hemos llegado transversalmente, como los derechos humanos, como la propia democracia, como la justicia social. Hace poco ya se quitaron la careta, porque incluso en Ferraz decían, ¡ah, infiltrado nazis! Pero si han convocado todos los partidos nazis, ahí tienes todos, no es que no falta ni uno, están todos ahí. Bueno, pues hace poco Mariscal, que era el responsable de redes de Vox, decía, gracias a las redes sociales los jóvenes saben que hubo una etapa de progreso después de... Ah, bueno, que el franquismo... La etapa de progreso del franquismo. Claro, no, pero no dijo franquismo, dijo la etapa después de la guerra civil. Pero, es decir, que al final... son romper todos esos consensos para volver a una etapa oscura. Y esto te vas a América Latina y curiosamente el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria en Argentina, hacen un vídeo negando que hay 30.000 desaparecidos y hablando de los mismos conceptos que decía Masera de una guerra con ligeros excesos. Bueno, si te vas a Chile, José Antonio Caz, también pinochetista, si te vas a Bolsonaro, también defendiendo a los militares golpistas, y aquí pues defendiendo también la dictadura. Entonces hay elementos comunes que precisamente no son muy democráticos y que es verdad que las redes sociales y los propietarios de las redes sociales pues alimentan, y claro ejemplo donde el propio Elon Musk difunde los bulos racistas, sea en Inglaterra, sea en España o en el resto del mundo, ¿no? Un reto, que me expliques en 1 o 2 minutos la industria de la mentira de la extrema derecha que se está extendiendo y el peligro que supone y lo que está ocurriendo. Si tuviera que pedirte que lo dijeras de forma concisa, esto en un par de minutos, como veas. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, a ver, el peligro más grave precisamente es que se vuelva, digamos, ojalá no, espero que no, pero el caso extremo, y ahora que está muy reciente, ¿no?, la manifestación en Argentina, ¿no?, con millones de personas. Hay que recordar que Argentina es el único país del mundo que ha jugado a los dictadores. Es decir, es una cosa que parece rarísima, pero esto fue gracias a la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, lo que hace lo de destruir los consensos, que era un consenso en la sociedad argentina. Lo primero que hace es criminalizar a las madres y plazas de abuelas de Mayo. Agustín Laje, y fíjate, la internacionalización, quien hace ese vídeo se llama Agustín Laje. Agustín Laje es militante de Hazte Oír. Hazte Oír le edita un libro a Agustín Laje. Agustín Laje dice que se alegra por cada bala que le pone al manifestante, incluso que son basura humana que criaron a sus hijos para matar. Es decir, llaman terroristas a todos los desaparecidos cuando Ler y los montoneros ya ni existían en el 76. Bueno, ellos van generando odio con los consensos democráticos, ¿no? Incluso la justicia social es el mayor engaño de la historia, dice Milei. Es destruir todo eso para volver a etapas oscuras. A mí lo que me da más miedo es que en el caso de América Latina o de aquí, que realmente haya, digamos, bueno, pues no guerra civil, pero incluso un gobierno autoritario de facto que no respete ninguna de las normas. Esos son los ladrillos que estamos viendo, es la base de esa casa. Y lo mismo, si uno lee la historia, ocurrió aquí en España, pero ocurrió en América Latina, y te diría más, en el caso de América Latina, los que financiaron esto son los mismos que están financiando todo esto. Yo a esto le llamo la Operación Cóndor 2.0, y de hecho muchas veces en América Latina son los hijos o los abuelos. El caso de Cayetana, la familia Ramos Peralta fue una de las empresas beneficiadas por la dictadura para tener el monopolio de papel prensa, para tener el monopolio de los medios. La mejor amiga de ella es hija del coordinador del golpe de Estado en Chile, también miembro de fundaciones de Atlas Network. Entonces, al final está todo esto, y aparte lo que se está hablando ahora es que esto fue imponer por la fuerza un sistema económico que es lo que defienden todas estas fundaciones. El sistema austriaco, la escuela austríaca y la escuela de Chicago. Milton Friedman, y digamos que tienen esas ideas de que desaparezca el Estado, que los ricos no paguen impuestos, y claro, tienen mucho dinero para la batalla de las ideas de la libertad, ¿no? Que dicen ahora libertad, todo es libertad. Bueno, libertad para hacer lo que le dé la gana a los ricos, ¿no? Básicamente, y destruir el Estado. Y luego, si rascas un poco, cuando estuvo aquí en el acto de Vox, el responsable de Milei decía que había que recuperar los valores de los españoles cuando llegaron a América, y que ya consiguieron mucho con el matrimonio igualitario, con el aborto, y es decir, que quieren ir para atrás y con las libertades que nos hemos dado con los años, ¿no? Entonces, esa es la batalla cultural, y hay gente muy rica dispuesto a pagar medios, influencers, políticos, think tank, bots, lo que haga falta, para volver a make Spain great again. Bueno, o da igual, ponle grande, volvamos a ser grandes como antes, ¿no? Clave de lo que está ocurriendo con
la industria de la mentira, el auge de la extrema derecha, la proliferación de los bulos, ¿qué está ocurriendo y a qué debemos estar especialmente atentos? Bueno, pues creo que hay que estar atentos sobre todo a lo que cada vez es más creciente, que es todo lo que es el mundo digital. Cada vez estamos más tiempo conectados y cada vez, digamos, hay una opacidad sobre esos algoritmos. Cada vez estamos más tiempo delante de las pantallas y cada vez se potencia más la mentira y el odio y, bueno, pues digamos, sentidos comunes muy alejados a lo que era el sentido común de consenso, pues vinculado a valores, ¿no?, como la democracia, la verdad, la justicia social. Bueno, pues todo eso se quiere destruir y el mayor peligro es que esto acabe con sociedades violentadas, polarizadas y que incluso apoyen pues gobiernos o dictaduras autoritarias que pues restrinjan todos los derechos que tenemos actualmente. ¿Hay una industria de la extrema derecha y de la mentira? Hay una industria de la mentira y del odio, digamos, que yo no diría, yo ni siquiera les orientaría en ningún esquema político ni derecha e izquierda. Son élites económicas que financian esa batalla cultural para sus intereses. Y para ello, pues, digamos que financian proyectos políticos, comunicativos, de pensamiento, del ámbito digital, con una agenda que tiene, pues precisamente los financiadores, tienen todas esas organizaciones, como te decía, dos contrapesos importantes, que esto ya viene de la época de Reagan o antes, que una es neoliberal, básicamente, siguiendo la escuela austríaca de Chicago, y otra, pues una muy conservadora, ultrarreligiosa, y bueno, pues digamos recortando los derechos y libertades reproductivos de las mujeres o del colectivo LGTBI y buscando los valores de la familia tradicional y todo esto, ¿no? Entonces tienen mucho peso y sobre todo tienen mucho dinero para incluso, y lo han apostado mucho a lo digital, cosa que en el espacio más progresista están, vamos, rumiando, no están haciendo absolutamente nada, no se están poniendo las pilas y ellos sí que lo están apostando todo a lo digital, que es un espacio creciente para cambiar los sentidos comunes de las personas. Julián Macías, Pandemia Digital, que animo a seguir, por supuesto, y experto en lo que se está cociendo y cada vez más en las redes, tanto que se está cociendo que algunos incluso al rojo vivo, y es muy burdo, pero vamos con ello, pero esto está ocurriendo, es decir, es una industria que está en auge. A modo de conclusión, ¿añadirías algo? Bueno, mi conclusión es que el principal elemento, el diagnóstico lo sabemos hacer todo o cada vez más presente, ¿no? Yo creo que cada vez se habla más y a nadie se le escapa que esto cada vez va hegemonizando más espacio. Yo sí que creo que, primero, ¿qué consumimos, no? Como consumidor creo que hay que ser responsable, por eso también aparecen proyectos como el tuyo, como el mío, que a veces, pues muchas veces no tienen el espacio que deberían, se potencia más al profesional de la mentira, tienen más papeletas para estar más tiempo, más horas de televisión, también en redes sociales, entonces sí que creo que es importante a quién se consume y incluso apoyar proyectos comunicativos que no dependan de una agenda financiada, etcétera. Y luego, por otra parte, la conclusión, que esto ya es colectiva, esto es como a nivel individual como consumidores, pero a nivel colectivo creo que el principal problema de toda esta industria de la mentira y del odio precisamente es la impunidad y cómo cada vez van un paso más allá y bueno, pues vemos los propietarios de las plataformas como Elon Musk pues viéndose por encima de las democracias, de la justicia, de la ley, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que ya hace tiempo que se están pasando líneas rojas, pero creo que hay que ponerse las pilas como sociedad y esto es un llamado de atención a instituciones, gobiernos, incluso al mundo académico, a los medios, para prestarle la atención, sobre todo, no solamente la parte pedagógica a medio y largo plazo, sino a corto plazo para legislar avanzando en derechos, no recortando. Y hay un derecho que se nos está quitando, que es el de recibir información veraz, incluso contaminarnos en el odio con estas mentiras. Julián Macías, Pandemia Digital, gracias por compartir este rato y por instruirnos, de darnos pautas. Gracias a ti por la invitación y por hablar de este tema que nos preocupa, sé que nos preocupa a los dos, cada uno con su punto de vista, pero es importante hablar de ello. Gracias. Gracias a ti.